Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. Tal y como os comenté el jueves pasado, aquí mismo en La Contracrónica, este sábado Juan Guaidó y Nicolás Maduro se verían las caras en las fronteras, mejor dicho, tanto en la frontera que tiene Venezuela con Colombia como en la que tiene Venezuela con Brasil, aunque los hechos más, por lo menos más publicitados exteriormente fueron los de la frontera colombo-venezolana, que bien, nos dio lugar a un episodio bastante triste, con enfrentamientos armados, con colectivos colándose incluso en Colombia para armar todo el escándalo que pudiesen, quemaron incluso un camión con ayuda humanitaria, en fin, que lo comentaba aquí el jueves y es lo que finalmente sucedió. Guaidó y sus aliados pretendían, como bien sabemos ya, introducir ayuda humanitaria en el país, pero se encontraron con las fronteras cerradas. Lo sabían ya de antemano. Un día antes habían estado haciendo un concierto, se llama Venezuela Live Aid, una cosa parecida a la que se hizo antiguamente, hacía muchos años, para ayudar a los africanos, y tampoco era una exageración, porque la situación dentro de Venezuela es parecida a la de muchos países africanos atravesando una hambruna, así que venía que ni al pelo aquel concierto. Bien, estaban las fronteras cerradas, esto más o menos se sabía, y la duda era si el régimen venezolano iba a abrirlas o no, es decir, iba a dejar pasar todos estos camiones con todo tipo de ayuda humanitaria y, por supuesto, también comida. No los dejó pasar y, al contrario, mandó no propiamente al ejército, pero sí a los paramilitares para impedirlo. La jornada, por lo demás, vino marcada por disturbios bastante graves, en los que se registraron decenas de heridos, no sé exactamente cuántos. Bueno, hubo 4 muertos en la frontera con Brasil. En fin, que el régimen se defendió con uñas y dientes, sabiendo que si pasaba un solo kilo de ayuda, uno solo, con uno hubiera bastado unos pocos gramos, su descrédito sería absoluto. Pero claro, había que despejar la incógnita antes de que los aliados den el siguiente paso, que en rigor no sabemos cuál será. Este fin de semana se ha repetido hasta la saciedad que el régimen chavista se ha suicidado impidiendo la entrada de ayuda humanitaria desde Colombia. Esto lo habréis leído y lo habréis escuchado bastantes veces a lo largo de los 2 últimos días, pues poco menos como si el problema hubiese aparecido ayer por la tarde, mejor dicho, el sábado pasado por la tarde. Qué bien lo estaban haciendo hasta que... Caray, ¿cómo es posible que no hayan dejado entrar la ayuda humanitaria a pesar de que estaba toda ahí dispuesta? Lo cierto es que no, que el régimen de Nicolás Maduro no se suicidó este sábado, tampoco lo hizo, como algunos afirman, el pasado mes de enero, cuando se enfrentó directamente a la Asamblea Nacional, tampoco lo hizo el año pasado. El año pasado, con motivo de las elecciones del mes de mayo, el régimen de Nicolás Maduro se suicidó hace ya casi 2 años. Los que hemos venido siguiendo este tema desde casi o prácticamente su origen, el asunto de Venezuela, como bien sabéis los habituales, en este programa se trata bastante a menudo. Yo procuro, incluso cuando en meses, a lo largo del año pasado especialmente, en los que no se hablaba mucho de Venezuela, fuera de la propia Venezuela se entiende, yo procuré mantener el tema y ir siguiéndolo, entre otras cosas porque solo cuando sigues un tema a diario, prácticamente a diario, es cuando realmente lo llegas a conocer a fondo. Y es un modo el hacer como mínimo un programa de Venezuela sobre Venezuela al mes que me ha permitido a lo largo de los últimos meses mantenerme al día de todo lo que sucedía allí. Bien, como os decía hace un momento, este régimen, infame por lo demás y a estas alturas, se suicidó hace casi 2 años, cuando Nicolás Maduro decidió, porque lo decidió así, desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en el año 2015. A finales de 2015, recordad las elecciones aquellas, legislativas en Venezuela, en las que ganó la oposición. Y ganó además con la mayoría absoluta, por lo tanto se hizo con el control de la Cámara. Esta asamblea estuvo legislando, entre comillas, porque luego no la dejaron legislar. Se inventó el régimen todo tipo de tretas y de tretas legales para evitarlo, les tumbaba los decretos que salían de allí, etcétera, vía el Poder Judicial, que lo tienen controlado, y ya a mediados de 2017 decidieron que pues ya estaba bien, y la solución que buscaron fue inventarse una nueva Asamblea Nacional afín al gobierno. La llamaron, en aquel entonces, bueno, la siguen llamando igual porque no ha cambiado el nombre, Asamblea Nacional Constituyente. Lo que venían a decir que es que, bueno, pues
La Asamblea Nacional había cubierto ya su recorrido histórico y a partir de ahora el chavismo se tenía que reinventar por los nuevos momentos, porque había que hacer la revolución comunal o algo así lo llamaban, porque la oposición no era leal, en fin, por una serie de cosas, un rosario de excusas que solo se las creían ellos, obviamente. El hecho es que en mayo, lo anunciaron, creo recordar, el Día de los Trabajadores, el 2 de mayo, a partir de ahí la Asamblea Nacional no es que desapareciese porque no ha desaparecido en ningún momento, pero dejó de ser reconocida como tal por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial, es decir, por todos los poderes que maneja a su antojo el Partido Socialista Unificado de Venezuela, es decir, Nicolás Maduro y su gente. Aquel fue el punto de inflexión. A partir de ahí, digamos, el pecado original que ha convertido a Nicolás Maduro en un apestado y a su gobierno en un grupo de forajidos que cuando salen del país pues tienen poco menos que hacerlo guardándose las espaldas, no por nada, sino porque la CIA o la DEA les pueden echar el guante en cualquier momento. Bien, ese fue, como ya digo, el punto de inflexión. Todo lo que ha sucedido desde entonces en Venezuela no ha sido más que una consecuencia de ese golpe de Estado de mayo del año 2017. Un golpe de Estado a cámara lenta y perpetrado desde el poder, que culminó, como ha sido a cámara lenta porque es que ha durado 1 año y medio, culminó el pasado día 10 de enero con el juramento de Maduro para un segundo mandato tras haber ganado unas elecciones fraudulentas, las del mes de mayo del año pasado. Esto ha sido lo que ha ido sucediendo. El tema es que ha sido todo tan lento, que ha tenido pequeños momentos en los que el asunto de Venezuela ha saltado a la prensa internacional y lo hemos podido visualizar, o se ha podido visualizar si se quería, lo podíamos ver todos, pero como eran asuntos aislados o episodios aislados, luego cuando al final todo se ha resuelto y estamos en la resolución final de todo este conflicto, ha costado a mucha gente, le cuesta unir las líneas, que es lo que ha ido pasando a lo largo de los 2 últimos años dentro de Venezuela para que ahora se encuentren en esta situación. Es decir, que lo de este sábado en la frontera, en Cúcuta, y lo que tuvimos el puente de las tienditas y demás, que hemos podido ver todas las imágenes, ya sea en fotografía, ya sea en vídeo, a través de internet o en la televisión, esto no es más que un episodio de una historia que empezó hace ya bastante tiempo. Es decir, del día que Maduro decidió, por su propio pie, meterse solo en una ratonera. De hecho, hace un par de años hice un programa que se titulaba así, Maduro en su ratonera. Él se había metido ahí porque quiso. ¿Por qué lo hizo? Podríamos preguntarnos. Pues probablemente porque sabía que el chavismo se sostenía sobre una ficción muy bien elaborada. Es decir, la de una dictadura de facto, y el chavismo es una dictadura de facto desde hace ya muchos años, que de iure aparentaba ser una democracia. Los abusos del régimen eran de sobra conocidos en el extranjero y por supuesto en el interior del país, pero hasta esa fecha se habían cuidado muy mucho otros países, otros gobiernos, se habían cuidado mucho de no meterse donde no les llamaban y sobre todo dentro de la propia Venezuela se habían cuidado muy mucho el régimen de no violentar a la Asamblea Nacional más de lo estrictamente necesario. Mantenían, como digo, esa ficción. Cuando se criticaba a Maduro, cosa que se viene haciendo desde el principio, desde que empezó, a diferencia de Chávez, este nuevo tuvo un periodo de gracia, en buena medida es razonable porque el tipo es un completo y absoluto desastre, pero bueno, cuando se criticaba a Maduro y en general al régimen chavista, desde el exterior hablo, sus defensores arguían, y todavía hay algunos que lo siguen arguyendo, que Venezuela, no era propiamente, no era una democracia ejemplar, pero sí que era una democracia. Y que era una democracia imperfecta, pero democracia, a fin de cuentas. Algunos incluso, por lo menos en España, decían, bueno, sí, la de Nicolás Maduro no es perfecta, pero es que la nuestra tampoco. Supongo que ya sabréis quiénes iban y quiénes, por cierto, siguen yendo con este argumento tan peregrino. Ponían sobre la mesa hechos, decían que la oposición controlaba el poder legislativo, que controlaba también el gobierno de algunos estados, que controlaban bastantes municipios, y claro, todo eso era cierto. Y bueno, sí, es una democracia sui generis, un tanto especial. Claro, con esa coartada, el chavismo hacía y deshacía a su antojo en todo lo demás. Mantenían, como os decía, esa ficción. Podía luego ya meter en la cárcel a los opositores más incómodos, con juicios farsa, como el juicio a Leopoldo López hace unos años. A otros directamente los inhabilitaba,
como es el caso de María Corina Machado, a quien el gobierno hostiga con una hazaña indecible desde hace un montón de años. Lo de esa mujer es para quitarse el sombrero, para hacerle un monumento, literalmente. Pero como se habían celebrado elecciones, y en las elecciones de 2015 las había ganado la oposición, y había estados que estaban y siguen gobernados por partidos opositores, pues nada se podía decir, ignorando que la democracia consiste en algo más que en hacer elecciones. Pero bueno, sin bajar a ese nivel de detalle, siempre, cada vez que se abría un debate sobre este asunto, te sacaban lo mismo. Pues bien, ese equilibrio tan delicado, ese trampantojo que con tanto mimo habían cuidado los bolivarianos, desde siempre, desde su llegada al poder, allá por el año 1998, ese es el equilibrio que se rompió hace 2 años. Con esto que os acabo de contar, cuando decidió desconocer a la Asamblea Nacional e inventarse una nueva que le fuese leal y fiel hasta el último minuto y hasta el último suspiro. Cuando Maduro dio aquel paso, no sabemos por qué lo dio, os lo podemos imaginar, obviamente. Seguramente lo hizo por indicación de La Habana. Supuso que la oposición reaccionaría en la calle. Vamos, eso es seguro, porque, claro, era un golpe de Estado en toda regla, y que luego se desinflaría el asunto, como sucedió en el año 2014, que pasó algo muy similar. Y claro, si echamos la vista atrás y vemos todo lo que pasó en el año 2017, aquellos meses tan de protestas, es decir, justo tras el anuncio de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, esto fue en mayo, se intensificaron las protestas que habían, unas protestas masivas por todo el país que habían empezado en el mes de marzo. Y que además fueron unas protestas que se saldaron con una auténtica escabechina. Hubo como 160 muertos, 15.000 heridos, 3.000 detenidos, luego 1.300 o 1.400 opositores encarcelados. Ese fue el saldo final de aquellas protestas. Bueno, pues eso es lo que sucedió justo después del anuncio. Pero se terminaron apagando, recordémoslo, y que no nos lo explicábamos muy bien. ¿Por qué no siguen? ¿Por qué no? Pero no, en agosto de aquel año las protestas se extinguieron. Es decir, que el guión habanero, lo que le había soplado a Nicolás Maduro al oído Raúl Castro desde La Habana, funcionaba. La enseñanza que extrajo Maduro y su gobierno en general de todo aquello fue que simplemente había que resistir. Había que hacerlo además aplicando toda la violencia que fuese necesaria. ¿Por qué? Pues porque el mundo miraría hacia otro lado, como habían venido haciendo desde los orígenes mismos del chavismo. Siempre que en Venezuela a lo largo de los últimos 20 años ha habido protestas masivas, el gobierno ha mandado a la policía o al ejército a la calle y ha muerto gente, el mundo ha mirado hacia otro lado. ¿Por qué no iban a hacerlo en ese momento? Y cuando os decía hace un segundo, que probablemente esto venía por indicación de La Habana, es que hay motivos fundados para pensar que esto venía por indicación de La Habana. 2 motivos fundamentales. El primero es que quien gobierna realmente en Venezuela desde hace mucho tiempo es Raúl Castro. Esa no es una cosa que sea ninguna novedad. Lo sabemos todos y especialmente lo saben los venezolanos. Esa es la primera. Y la segunda, que es que esto en Cuba ya lo hicieron. La Cuba del año 60. En la Cuba del año 60 se permitió que todo el mundo que no estuviese de acuerdo con el nuevo sistema se largase del país al principio. O sea, enemigo que huye, puente de plata. Y al que se quedó, se le administró una represión sin tregua y un hostigamiento sin tregua. Y se hicieron campos de concentración y se les arruinó la vida. Esto es lo que se hizo en Cuba en 1960. Es decir, que el manualillo que tenían los cubanos, bien testado sobre el terreno, es el que han aplicado en Venezuela, pero 60 años más tarde. Luego, volviendo a la Cuba de 1960, lo que hizo Fidel Castro en aquel momento, una vez dejó huir a todo el que no comulgaba con aquello, ojo, estoy hablando del segundo año, al año 60, 61, ya cerró las fronteras a cal y canto, pero importaba menos porque ya se había ido lo mejor del país. Estaban todos en Miami. Los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los mejores médicos, periodistas, todo el que sabía o podía suponer un
pues no sé, un motivo de protesta, todo el que podía ponerse al frente de cualquier movimiento contra su gobierno ya se había ido. Y la gente más preparada, la más dinámica, los que en definitiva podían plantar cara a la dictadura. Claro, con ello contaba Maduro también. Bueno, si yo resisto, mato al que haga falta matar en la calle. No va a pasar nada porque el resto del mundo va a mirar hacia otro lado como ha hecho siempre. A fin de cuentas somos una dictadura de izquierda y a las dictaduras de izquierda se las mide con otro rasero distinto. Esto todo tirano de izquierdas, muchos de hecho no han necesitado más que declararse como tal, léase Mugabe en Zimbabue o Gaddafi en Libia. No basta con que yo diga que soy socialista o algo asimilable y automáticamente sé que el mundo, especialmente Naciones Unidas, me va a tratar mejor. Aunque lo que hagan sea lo mismo que haría un dictador del otro lado, pero bueno, eso sería un debate aparte. Pero en esto de permitir que se vaya la gente, y de Venezuela se ha ido mucha gente, tantos como 3 millones y pico de personas, también contaba Maduro. Pues tras observar complacido cómo el país se vaciaba. Tan pronto como la escasez ya empezó a ser algo general y la vida dentro del país se convirtió en algo imposible, los venezolanos han empezado a irse, llevan muchos años ya yéndose. Y hay muchísimos fuera. Bueno, curiosamente, los mismos que se habían ido de Cuba en 1960, los que podían irse, los que tienen juventud o preparación para poderse buscar un empleo fuera del país. Por eso convocó elecciones en el mes de mayo del año pasado. Unas elecciones que violaban la Constitución de 1999, la propia Constitución chavista, pero que se ajustaban como un guante a la nueva legalidad que se había comenzado a levantar y que había empezado a levantarse el mismo 2 de mayo o 1 de mayo del año 2017, en protestas en la calle. Y todo además mediante la política de hechos consumados, que es como funcionan estos tipos. Igual que hizo Fidel Castro en Cuba en sus 2 primeros años de gobierno. En el año 1961 había mucha gente en Cuba que no lo entendía lo que había sucedido. Además había sido muy rápido. Pero bueno, aquí hemos hecho la revolución y esto iba a ser para convocar elecciones y volver a la Constitución del 44 y bueno, recuperar lo que habíamos perdido, que era la democracia. Y no, en el año 61 veían que estaban en un país, viviendo en un país satélite de la Unión Soviética. Y había sido todo muy rápido. No acertaban a entender cómo habían llegado a eso en tan poco tiempo. Esto Castro tampoco es que lo inventase él, ¿eh? Esto lo había aprendido de las experiencias de Europa del Este. Después de la Segunda Guerra Mundial se pasó de democracias formales a dictaduras de partido único en apenas 3 o 4 años. Esto lo podemos ver en Polonia, lo podemos ver en Checoslovaquia, en Hungría, del año 46 al año 1949-50. Y además, fueron cambios sin que apenas nadie los notase. Hasta que ya fue demasiado tarde, claro. Todo es cuestión de sustituir la legalidad presente por otra legalidad paralela, que se convertirá en la única al cabo de poco tiempo, de manera lo suficientemente disimulada para que casi nadie lo advierta. Y el que lo haga antes de tiempo, pues a ese tormento y exilio, o mejor dicho, tormento o exilio, o ambas cosas. Y ojo que a Maduro le estaba saliendo todo bien, ¿eh? Le estaba saliendo todo literalmente a pedir de boca. Hasta hace bien poco. Pues hasta hace un mes exactamente. Y en ese momento, contra todo pronóstico, sin que nadie lo esperase, y cuando digo que nadie es nadie, aparece un desconocido, se llama Juan Guaidó, un tipo joven, pero que tampoco tenía pasado ni político ni de ningún tipo, entre otras cosas porque es muy joven, pero vamos, que nadie, buscad a Juan Guaidó antes del 23 de enero de 2019 y veréis que Juan Guaidó apenas existía. Pues bien, aparece este desconocido que osa desafiarle proclamándose presidente amparándose en la Constitución. Es decir, había dejado abierto un flanco que este tipo, desconozco quién se lo diría, se lo soplaría al oído o fue cosa suya, eso ya no lo sé, había dejado desatendido un flanco por donde se coló esto. Cuando ya todos o casi todos dábamos por perdida la situación en Venezuela. Esta nueva legalidad se terminará solapando sobre la anterior desaparecerá, se terminarán yendo los que se puedan ir y el resto quedarán condenados a vivir en
una tiranía de partido único como los cubanos o como los checoslovacos de 1948. Una cosa así. Es decir, que una de las cosas de los tiempos modernos es que hay poco nuevo, es que casi todos son reinterpretaciones de la misma partitura, con algunas variaciones y poco más. Esto de Guaidó podría haberse quedado en un simple contratiempo, eso sí. No lo olvidemos, de no haber sido porque aquel mismo día una buena parte de la comunidad internacional corrió a ponerse de su lado. Y en esa buena parte de la comunidad internacional estaban los Estados Unidos de América. Y esto automáticamente internacionalizó el conflicto, lo cual tampoco estaba previsto. Es decir, no figuraba en el guión que le habían entregado desde La Habana. Estas cosas suceden. Al final ya se sabe, los cisnes negros, ¿no? Pues Guaidó es un cisne negro. Y todo lo que ha sucedido ha sido un gigantesco cisne negro que nadie lo hubiese podido prever hace solo un mes y medio. O digamos ya hace 2 años. Resumiendo, que el régimen contaba con la impunidad hasta el final. Hasta el final de un proceso que, una vez completado, ya no tendría vuelta atrás. Como no tuvo vuelta atrás el castrismo una vez se habían consolidado ya en el año 60 o 61. Pero claro, es que Venezuela no es Cuba. Y 2019 no es 1960. Es decir, podemos intentar reinterpretar la partitura, pero es que el público va a ser distinto y los músicos también. Es decir, Castro consiguió sostenerse en el poder pues porque estaba en una isla y gracias al apoyo incondicional de la entonces todopoderosa Unión Soviética, que disponía de un arsenal nuclear y estaba dispuesta a todo, en plena Guerra Fría. Maduro tiene que custodiar, no es una isla Venezuela, nada más lejos de la realidad, tiene que custodiar más de 5.000 kilómetros de frontera terrestre, más otros tantos de frontera marítima, pero la terrestre, que es por donde la gente se te escapa, con 3 estados, 2 de los cuales, Colombia y Brasil, son abiertamente contrarios a su gobierno. Caso de Colombia, pues es claro, el gobierno de Duque, con el que por cierto han roto relaciones los venezolanos este mismo domingo, y luego en Brasil pues tampoco estaba previsto que alguien como Bolsonaro llegase al poder. De haber gobernado Haddad, pues seguramente el Brasil se hubiese puesto de perfil, como ha hecho López Obrador en México, pero no, ha ganado Bolsonaro y es quien está gobernando. Luego tiene además a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y a su lado solo a Rusia, a China, a Irán, a Turquía y poco más. Y todos, por supuesto, por interés económico. Y además sensiblemente alejados del teatro de operaciones. Es decir, que por muy amigo que sea Nicolás Maduro de Lukashenko, presidente de Bielorrusia, pues Bielorrusia está, como decimos en España, donde Cristo perdió el mechero. Es decir, está muy lejos, mientras que Colombia está al lado y Estados Unidos está encima. Tiene más o menos claro, yo creo, tienen dentro del gobierno venezolano, que el tiempo se les ha acabado. Y no sería extraño. Ojo, esto es una pura hipótesis, una especulación, que ya estén tanteando destinos para un exilio forzoso en los próximos meses. Tanto Maduro como toda su gente. El espectáculo de este sábado era de hecho la última pieza, un puzzle, en el que se dibuja el régimen chavista ya como una tiranía sin escrúpulos. Su debilidad es total. Tuvo que enviar a paramilitares, es decir, los célebres colectivos, a proteger los puentes de la frontera con Colombia. No lo sé, esto lo que nos dice es que en el ejército empiezan a abundar las traiciones. Y tras su negativa a aceptar el paso de ayuda humanitaria, pues ya ni sus más entregados defensores se atreven a hablar en su favor, por lo menos a hablar en voz alta. ¿Podrá resistir? Pues sí, yo creo que sí. Pero ya en un estado exangüe, machacado por las sanciones y sin tener dónde colocar el petróleo. El chavismo luego, no olvidemos que había devenido una cleptocracia infame, en la que las lealtades se cobraban en cheques al portador. En breve, esos cheques serán sin fondos, no lo olvidemos. Vamos, que no hará falta intervenir militarmente. El régimen se descompone, tan solo hay que esperar a que termine de hacerlo.
Vamos con las llamadas de los oyentes que, como no podía ser de otra manera, van sobre el tema de Venezuela, claro, que es el gran tema mundial en estos momentos. Y ya era hora de que lo fuese. Bien, tengo aquí a Ricardo, que es un oyente de Canarias, que nos transmite su opinión sobre lo de este fin de semana en Venezuela. Hola Fernando, te llamo para conocer tu opinión de todo lo ocurrido en Venezuela durante este fin de semana y también de paso darte mi opinión. Yo creo que lo que va a ocurrir en Venezuela es un desenlace rápido y poco sangriento. ¿Por qué creo esto? Lo creo porque los militares de Venezuela en realidad son militares de postal, que en realidad no están preparados para una guerra. Todo lo que he visto en las noticias son militares que salen huyendo hacia el lado colombiano buscando protección como si fueran niños pequeños. Saludos y muchísimas gracias. Pues sí, Ricardo, así es. Lo comentaba hace un momento. El régimen tuvo que emplear a los colectivos porque no se termina de fiar del todo de sus propios militares. Bueno, y porque teme, yo creo, que si emplea a la Fuerza Armada, la masacre subsiguiente sería de tal grado que eso serviría de disparador para una intervención a la que no podría ya oponerse nadie, o casi nadie fuera de Venezuela, menos los sospechosos habituales, el resto, si el ejército venezolano perpetra una masacre, estoy hablando de miles de muertos, pues la intervención humanitaria, militar, vendría pues de seguido y además vendría muy apoyada. Bien, el tema es, y esta es una pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora, ¿es posible que Estados Unidos y sus aliados intervengan militarmente en Venezuela? Posible es, obviamente, es una posibilidad que no se debe de eliminar y aparte el propio Trump ya lo ha dicho. Ahora bien, yo creo que en el caso de producirse, que no lo creo que lo vayan a hacer por lo menos inmediatamente, tiene que complicarse mucho más la cosa aún, pero vamos, sería una intervención breve. Y te lo explico. Tengo dos razones para creer que sería una intervención breve. La primera es porque el ejército venezolano no está en condiciones materiales de combatir. Tienen los equipamientos en un estado pésimo, les faltan repuestos. Mira, en la Fuerza Aérea y en la Caballería, al parecer unos aparatos canibalizan a otros, porque no hay dinero para comprar repuestos. Tampoco pueden dar mantenimiento a los aviones ni a los buques de la Armada, porque el mantenimiento es caro en una motocicleta, pues imagínate en un tanque, un carro de combate. Y ese mantenimiento no lo pueden pagar. Actualmente su equipamiento es mixto, el del ejército bolivariano. Una parte es estadounidense, de antes de Chávez, claro, y otra rusa, que es todo material comprado pues, de ahora 10 o 15 años, cuando ya Chávez decidió comprárselo todo a Rusia. Se llegó incluso a plantear la construcción de una fábrica de Kalashnikov dentro de Venezuela, en Maracay, pero no la han terminado, así que no se fabrica ningún Kalashnikov dentro del país. Luego, el armamento pesado, que es a fin de cuentas, en el caso de una guerra, el que termina decidiendo la guerra en un lado o en el otro. A ver, sus carros de combate son rusos, son del modelo T-90. Pero estamos en las mismas, ni pueden comprar repuestos, ni pueden darles mantenimiento. Los rusos cobran por dar mantenimiento a esto y por las piezas que fabrican en Rusia. Tampoco tienen muchos, tienen unos 100, creo recordar, que leí hace unas semanas. Os ten en cuenta que el ejército español, solo Leopards, de estos tiene unos 250. Luego la Fuerza Aérea, creo que tiene unos Sujoi, que es una marca de aviones rusa, que son muy nuevos, eso sí. Se compraron hace poco, pero luego también tienen F-16 americanos comprados antes de Chávez, que estaríamos en las mismas. Un avión, si mantener un carro de combate es caro, no te quiero ni contar lo que supone darle mantenimiento, solo llenarle el depósito a un caza bombardero de última tecnología, como puede ser un Sukhoi o el propio F-16, aunque esos son algo más antiguos. Luego la armada es pequeña. Tienen 5 o 6 fragatas de diseño italiano, pero que antiguas ya, con 40 años de antigüedad, y luego unos patrulleros oceánicos que compraron en España hace unos años. Son barcos modernos, eso sí, del tamaño de una corbeta, más o menos, de unos 100 metros de eslora, pero estamos en las mismas. Son caros de mantener en operación. Cualquier tipo de barco de guerra, barcos modernos, no son lanchas fuera borda, caray. Luego tiene también un buque escuela, muy bonito, un velero bien bonito, que se llama Simón Bolívar, que construyó un astillero español, bilbaíno concretamente, en los años 70. A mí los veleros me encantan, de ahí que los buques escuela de todo el mundo los conozca. Me encanta ver fotografías de veleros y es de las estampas más bonitas que existen, un velero navegando en el mar, y si ya van 5 o 6, pues es la auténtica maravilla, es que literalmente me deshago. Pero bueno, esta sería la primera razón.
de que no están en condiciones materiales. La segunda es que no creo que estén dispuestos a ir a la guerra por gente como Maduro, como Diosdado Cabello, como Tarek El Aissami, como Elías Jawa. Es decir, sinceramente no lo creo. En el ejército los mandos medios saben a lo que se dedican sus superiores. Y luego ellos también padecen la inflación, el desabastecimiento general, bueno, los problemas de los hospitales, etcétera. Sinceramente, llegado el caso, creo que harían pues lo que hizo el ejército de Saddam Hussein en el año 2003 o en el año 1991. De echar a correr, dar media vuelta o rendirse. Claro, los militares suelen ser gente de honor. Y no veo yo muy honorable defender a esta banda de maleantes. De verdad te lo digo. Pero bueno, vamos a esperar a que las cosas sucedan. Bien, seguimos. Vamos con otra llamada. Ayer en la contrarréplica, no sé si la escuchasteis, un oyente hablaba de la gordofobia. Que es este supuesto que el sistema odia a los gordos y tal. Y el oyente en concreto decía que como el neomarxismo estaba intentando crear una lucha entre gordos y flacos, guapos y feos, etc. Era todo a raíz de aquel calendario de los bomberos de Zaragoza, que estaban medio desnudos y que los podemitas de Zaragoza se enfadaron. Mira, yo dije que los feos poco podemos hacer para dejar de serlo, pero que los gordos están así porque quieren. Pues bien, Luis de Argentina me comenta esto al respecto. Comer mucho, tomar alcohol no es una enfermedad, son hábitos. Comer mucho o tomar mucho alcohol es culpa de que en uno mismo gana la necesidad de darse placer por sobre la inteligencia que nos indica de que eso puede estar siendo dañino. Cuando uno aprende un poquito más de alimentación, le cuesta muchísimo más comer cosas que hacen mal. Cuando uno aprende el daño que le hace el alcohol a su salud, con gente muerta por cirrosis, o sea, yo tengo amigos, todos los amigos muertos que tengo por algún vicio son por alcohol, a pesar de que han usado muchísimos tipos de sustancias. Y cuando uno aprende eso, le toma otro reparo en consumir alcohol, y por este motivo, cuando en nuestra inteligencia está el daño y la evidencia, es mucho más difícil que uno considere tomar alcohol. Y no, los vicios no son una enfermedad, los vicios, como dice Antonio Escotado, es una coartada del débil que pretende seguir haciendo lo que le da placer, justificándolo con algo que no existe. Saludos. Bueno, Luis, comer mucho no es una enfermedad, obviamente, pero si lo haces sin control, el comer mucho lo que provoca es obesidad. Y la obesidad es fuente de un sinnúmero de enfermedades, muchísimas. Qué sé yo, la hipertensión, los problemas cardiovasculares. La gente con sobrepeso anda siempre les termina dando un infarto, vamos. La diabetes también, problemas hepáticos, renales, en fin, es un rosario prácticamente interminable. Y algo similar le sucede al alcoholismo. En sí mismo no es una enfermedad, es una adicción, que luego deriva en muchísimas enfermedades, y además el alcoholismo arruina la vida de la familia del alcohólico, de los amigos del alcohólico y de todo. Es de las adicciones peores que existen. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que da el brochazo final a la contra de hoy con un comentario sobre este tema, Venezuela. La actual Venezuela de Nicolás y de Juan es una demostración práctica para quienes creen que la democracia es el poder absoluto de que no. Los estados se sustentan en el monopolio de la violencia en un territorio dado y no precisan legitimidad democrática para existir. Es la legitimidad democrática la que precisa de estructuras no democráticas para poder ejercer la violencia monopolísticamente y así conformar y mantener un estado. Juan tiene la legitimidad democrática, la razón, el altruismo, la generosidad y la abnegación. Tiene los reconocimientos y el apoyo económico externos y tiene a gran parte de la población venezolana de su lado, pero no tiene el Estado venezolano. Nicolás lo tiene porque, careciendo de cualquier otra cosa, tiene a las Fuerzas Armadas tras él, o mejor dicho, entre él y todas las mezquindades, desafueros y sinrazones que aplica a sus nacionales. Las democracias pueden perfectamente ejercer una violencia estatal de baja intensidad sobre sus ciudadanos, pero no pueden derrocar a una tiranía con 4 porras, 3 pistolas y 6 cerrojos. Serán hombres armados, leales o desleales, nacionales o extranjeros, matando y muriendo de manera militar quienes decidan el cambio o la continuidad del régimen, no los votos. Un cura saludo
de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, queridos amigos. Ya sabéis, mañana tendremos más, por supuesto que tendremos más. No sé si mejor, pero sí habrá otra contracrónica hecha con cariño, como las hago todas, y siempre pensando en que os guste, os satisfaga, os forme e informe. En fin, ya conocéis los ingredientes de este programa. Pues eso, lo dicho, hasta mañana.